Compartir el código. ¿Ahí se me escucha, profe? Sí. Ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Vamos a ver el código de la función saludar. Acá. Bien. Contanos a ver cómo lo manejaste. Bueno, primero declaré la variable todo ok y la inicialicé en 0. Muy bien. Después validé que el puntero no sea null. Bien. Y una vez que eso está validado, hice el printf para saludar. Muy bien. Cambié el valor de flag. Por referencia, muy bien, a través del puntero. Y después que está todo eso hecho, cambié el valor de todo ok a 1. Perfecto. Y Y devuelvo retornaste todo ok. ok. Muy bien. Está correcto. ¿Y cómo hiciste la llamada en el case 1? Acá directamente hice la llamada a saludar y le pasé por referencia a la dirección de memoria de flag salud. Perfecto. Muy bien. Y vamos a controlar que eso funcione. Funciona. Para cerrar el programa, primero vamos a ver que la opción 2 y 3 están bloqueadas, ¿sí? Ahí va. Bien. Muy Ahí está. bien. Muy bien. Y ahora sí saludo. Guardamos. Desbloquea el hola. Tratemos de despedirnos. Bien. Sigue bloqueado. Brindemos. Bien. Y ahora nos despedimos. Y deberíamos bloquear el brindar. Sí. Perfecto. Muy bien. Hiciste exactamente lo mismo con brindar. Sí. La misma filosofía. Muy bien. Está correcto. ¿Sí? ¿Alguno de los chicos, sí, alguno del resto, tiene alguna duda en alguna línea de código, en algo que hizo Alberto? ¿Se entiende? Ok, voy a hacer exactamente lo mismo para tenerlo compatible, ¿sí? Para tenerlo actualizado. Entonces, acá en saludar, como ahora tengo retorno, todo K igual a 0, ¿sí? Un if de validación. Sí, el puntero, que corro riesgo que venga nulo, me fijo que sea distinto de null, ¿sí? Encierro toda la lógica esta entre llaves, acá hago el retorno de todo K, y acá adentro, ¿sí? Ahora tengo que mostrar el mensaje y si tengo la dirección de memoria, con el operador de indirección adelante, estoy hablando del valor en esa dirección de memoria y yo quiero que el valor en esa dirección de memoria ahora sea 1. ¿Sí? Y cambio la variable de retorno, su valor de retorno por 1. Perfecto. Y esto mismo, ¿sí? Lo debería hacer en la función brindar. O sea que es más fácil hacer esto. Control C, Control V, y acá pongo chin chin. Y ya estaría. Y ya que modifique las funciones, voy a modificar las llamadas. A saludar le paso, en lugar de actualizar yo acá, le paso la dirección de memoria de flag saludo, y a brindar, en lugar de actualizar yo la dirección de memoria, le paso la dirección de memoria, actualizar la dirección de memoria no, actualizar la bandera, le paso por referencia para que lo haga ella. Muy bien. ¿Sí? Voy a probar solamente para hacer un testing de que escribí más o menos todo bien, porque me puedo haber equivocado. ¿Sí? Bloqueado y bloqueado. Saludo. El 3 bloqueado. Brindo. Y confirma salida no.
Me faltó el despedir, 3, me despido y listo. Muy bien. Y ahora, para que nos quede consistente, ¿sí? Ya que lo vieron, lo que quiero es que el despedir, ven que nos quedó el despedir, que tuvimos que hacer por afuera el reseteo de las banderas. Bueno, quiero que a despedir tenga la capacidad de recibir las dos banderas por referencia y que sea la función, la propia función despedir, las que haga el reset, las que le haga la asignación en 0 por referencia. Así que, habiendo visto cómo nos manejamos con la función brindar y con la función saludo, el desafío es que factoricen la función despedir para que reciba dos banderas y que ella cuando se ejecute les asigne el 0 por referencia. Háganlo y levantan la manito. Ustedes sabrán qué tienen que modificar en el prototipo de la función despedir.
Pocas manitos. Solamente para aclarar, si a despedir le tenemos que pasar las dos banderas, ¿cómo deberíamos modificar su prototipo? Int, despedir, y entre o sea, en los parámetros que le vas a pasar, le pasas dos banderas. Perfecto. Antes a Dos saludar cuadrados. y a brindar le pasábamos una bandera, pero ahora le vamos a pasar dos. Le pasábamos la dirección de memoria de una variable entera y entonces declarábamos como parámetro formal un puntero a entero. Ahora a despedir le vamos a pasar la dirección de memoria de dos variables enteras. Entonces tenemos que declararle dos punteros a entero, ¿sí? Entonces, acá voy a poner int asterisco puntero a flag S de saludar y otro puntero, ¿sí? Puntero a flag B de brindar. Y como estoy pasando variables por referencia, es conveniente que retorne algo. Bien, dicho esto, como para unificar criterios, continúen, si lo hicimos acá, en el prototipo, actualizo el desarrollo, aquí, ¿sí? Traten de, los que todavía no lo terminaron, traten de completar eso. Con lo que vimos de las otras funciones, deberían poder realizar esta función. Bueno, a ver, Ernesto Huerta, podemos ver tu código. Sí, sí, ahí presento. Se ve. Sí, Bueno, acá. Devuelve un int. Le pasé los flags, los dos. La función está acá.
bien. Creo un retorno, lo inicializo en 0. Acá. Valido que los punteros sean distintos de null. Hago todo lo que tiene que hacer. Le doy el reseteo la flags y igual lo Así, retorno igual a 1. bien, así no estaríamos reseteando. En pflag saludo, No, vos sí, tenés sí. una dirección de memoria. O sea que haces que el puntero apunte a 0. Ahí, ¿no? Ahí, ahora sí, con el asterisco Ahí adelante. sale. Bueno, y eso. Bien, ¿y cómo la llamaste en el case? Pasándole las direcciones de memoria también. Que está acá. ¿Dónde está? En la línea 60. Acá. Y si le pasaste la dirección de memoria, ¿para qué están las? Con esas ya no las necesitamos. Ah, Muy sí, bien. sí, sí. ¿Y lo probaste? Sí, sí, sí. Lo probé igual. Y no lo probaste porque si no, no te hubiera O sea, funcionado. Si tenías mal los punteros. Vamos a probarlo ahora. claro, pero como tenía los cosas en. Acá, ¿no? No sé, ya me mareé porque lo hiciste a los pedos. Perdón, perdón, perdón. ¿Vos lo controlaste? Sí, lo controlé, lo controlé. ¿Anduvo bien? Sí, anduvo bien, anduvo bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ok, voy a hacerlo yo de nuevo. Chicos, lo explicamos en las funciones anteriores y se los dejé acá en pantalla. Es darse cuenta que tengo que programar exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? Practiquen porque vamos a paso de tortuga, ¿sí? Lo tienen en pantalla y fueron muy pocas manitos las que lo están levantando. Entonces, exactamente igual que como ya lo charlamos para acá, es lo que tenemos que hacer en despedir, ¿sí? Exactamente lo mismo. Este código me sirve literalmente, lo pongo acá y lo único que tengo que modificar es que en lugar de un parámetro, una bandera, tengo dos. Entonces acá tengo que controlar que pflag s sea distinto de null y que pflag b sea distinto de null. Y acá tengo pflag s, que ahora la tengo que resetear, entonces que valga 0, y pflag b que valga 0. Y acá el mensaje. Es lo mismo, tienen la misma forma, ¿sí? Hasta la vista, baby. Muy bien. Ya está. La tenían en pantalla la función. Y ahora para poder usar esto, refactorizo el case 3. ¿Sí? Es esta parte de acá. Ya no necesito manipularla yo a las banderas, se las paso por referencia. Ampersand, flag saludo y ampersand, flag brindis. Listo. Muy bien. Vamos a probar. Cerrar paréntesis. Tres. Me dice que no podemos despedirnos si no nos saludamos. 2. No podemos brindar si no nos saludamos. Nos saludamos. Hola. Trato de despedir. No podemos despedirnos si todavía no brindamos. Brindo. Chin chin. Y ahora 3. Hasta la vista, baby. Y ahora si quiero brindar de nuevo, me dice que no. Y si me quiero despedir, me dice que no. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que ya nos quedó con la funcionalidad deseada y aprecian qué clarito, no es un quilombo de líneas de código. Acá podemos ver lo que hacemos bastante clarito, ¿sí?
nos damos cuenta que con un switch tenemos un menú que nos va a devolver la opción. Todo lo que tenga que ver con mostrar el menú y pedir la opción, lo tenemos encapsulado dentro de la función menú, ¿sí? Si sabemos que hay un problema en mostrar el menú y solicitar el dato, o queremos agregar más funciones, más opciones, sabemos que tenemos que venir a tocar la función menú. Después tenemos el switch que maneja esa opción. Tenemos un case para cada una de las opciones y clarito veo que para la opción 1, que es saludar, todo el código está encapsulado en la función saludar. Y en la función, y en el case 2, lo tengo en brindar, ¿sí? Y en el case 3, incluso, prueben ustedes, ¿sí? Podrían probar ustedes, se los dejo para que ustedes lo prueben en su casa, ya que brindar, ¿sí? Tiene el flag brindis, podríamos también a brindar pasarle flag saludo y que esta lógica la tenga brindar, ¿sí? Que reciba las dos banderas y adentro de brindar que se encargue de decir, che, no, mira que no podemos brindar, ¿sí? Como para que practiquen. Una cosa es cómo lo haríamos en la realidad y otra cosa son ejercicios didácticos para practicar, ¿sí? Para ver si lo podemos hacer. Puedo hacer, pasarle, cambiar el comportamiento, o sea, para el usuario final del programa, que vea exactamente lo mismo, pero manipular el código de este lado, ¿sí? Esa práctica de modificar el código, refactorizarlo para que siga funcionando, ese ejercicio mental de modificar el código nos va a dar experiencia. Entonces, después cuando me pidan cualquier cosa, yo ya voy a estar canchero en pasaje de parámetros por valor, por referencia. Te hago el mismo código como vos me lo pidas, de acá para allá, de allá para acá, ¿sí? Desafíense ustedes mismos, digan a ver si puedo hacer tal cosa y traten de hacerlo, y lo que tiene de bueno programación es que lo podemos probar, ¿sí? Esto, al probarlo, sabemos automáticamente si hicimos las cosas bien o no. Muy bien, pero fíjense que se ve clarito cada parte del programa. Tengo todo lo que tenga que ver con saludar, todo lo que tenga que ver con brindar, todo lo que tenga que ver con despedir. Hicimos un pausar personalizado, el menú y la confirmación de la salida. Entonces, si tenemos un problema, ¿sería correcto poner la restricción antes del switch en el menú? ¿Qué sería la restricción? Hola, profe, yo pregunto, o sea, si por ejemplo preguntar si ya saludó en el menú, entonces si vos pones la opción de saludar y todavía no saludó, decirle que ingrese otra opción y como que no entre directamente en el switch. No, ¿sabes por qué? Porque le estarías controlando cosas, muchas cosas en el menú. El menú se tiene que dedicar a, te muestro el menú y decime qué opción querés. Y solamente, y aparte, si lo pones en el menú, para o sea, para poder hacer eso que estás diciendo, casi que tendrías que hacer este mismo código, porque en el menú, de acuerdo a la opción que te eligió, tendrías que ir a controlar si se hizo o no se hizo. Entonces, ¿qué tendrías que tener? Adentro del menú, un switch que se fije qué opción eligió para pedírtela de nuevo o decirte que no. Directamente ya tenemos un case donde vamos a entrar cuando el usuario ingrese una opción. Para hacer eso que vos me decís, estarías repitiendo el mismo código en varios lugares, ¿sí? Claro, tendría que pasar además todas las Además, variables de los flags al exactamente. menú. Sí. Ok. Entonces, estaríamos, ¿sí? Haciendo como una aplicación monolítica donde muchas cosas dependerían de muchas cosas. ¿Mm? Ok, gracias. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Bien. Yo, Bueno, profe, Dani, ¿puedo mostrar una cosita? dale. Ahí comparto.
Acá cuando lo pruebo, cuando pongo brindar después de saludar, no me aparece la opción de chin chin que me tendría que salir. A ver, para que no lo vi. Lo hiciste muy rápido. Contame de vuelta. Pongo brindar, bueno, me Sí. tira el Antes de mensaje. brindar, primero deberíamos saludarnos. Sí. Despido también, Sí. saludo. Y ahora cuando aprieto brindar, no me salta la opción. Bueno, me tira el mensaje. Ok, entonces, el problema está en brindar. Vayamos al case 2, analizar el código que está ahí. Vos llamás ahí a brindar, brindar recibe la bandera, está perfecto. Entonces, no tenemos más nada ahí. Para mí, vos fíjate que tenés un system pause en el else. Sí. Te va a pausar cuando mostrás el mensaje antes de brindar. Primero deberíamos saludarnos. Si en brindar no tenés un system pause, evidentemente te lo muestra muy rápido y se va. Vamos a ver el código de brindar. Sí, fíjate que acá nunca pausas el programa. Claro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O ponerle acá un system pause o volvamos al case 2. Vos vas a querer parar el programa, ya sea que hayamos entrado al if o que hayamos entrado al else, ¿no? Sí. Entonces, esto lo podemos arreglar de dos maneras. Una manera sería poner el system pause también en el if. Okay. No sería muy bueno, ¿por qué? Porque estaríamos escribiendo la misma línea de código dos veces, en el if y en el else. Me conviene ponerlo arriba del break. Antes del break. O sea, cuando salgamos, como sabemos que ya sea que hayamos entrado en el if o que hayamos entrado en el else, nosotros vamos a querer pausar, lo ponemos una vez afuera y lo atajamos siempre al flujo del programa. Saludo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? Que no le funciona el código y lo revisamos. Chicos, no tengan vergüenza. Aprovechen que estamos todos y está el profesor para mostrar si tienen algún problema en el código y no le funciona. Más vale que no funcione ahora y lo podemos arreglar y seguimos adelante a que no funcione el día del examen. ¿Sí? Estamos para aprender. Si supiéramos, estarían laburando y no estarían acá. Entonces, aprovechen siempre a evacuar las consultas, no tengan vergüenza porque estamos aprendiendo. Venir a hacer un curso, a una materia, y no aprovechar al profesor o no aprovechar los ojos de los compañeros que nos pueden ayudar es desperdiciar los recursos que disponen. Entonces, ustedes tienen que aprender a programar, les puede costar más o les puede costar menos, aprovechen los recursos que tienen a disposición para maximizar el avance en el conocimiento, ¿sí? Así que no es ninguna vergüenza preguntar 50 veces. Ok. Dale, Yanni, a ver que ahora voy a cambiar de tema, vamos a arrancar con Arrays, así que hablemos del TP. Dale, bárbaro. Muy rapidito, primero. Gente, los nombres de los repositorios. Hay un montón de gente que se está poniendo nombres como si fuera un juego. Y Chico Lanzallamas no puede ir. No voy a decir quién lo tiene, pero un nombre descriptivo de la persona, ¿sí? En mi caso, no sé. Un chico muy hot. Claro, o sea, un nombre un poco más serio. Lo otro, tienen que agregar a los 4 correctores de los TPs. Hay mucha gente que está poniendo a uno o a otro, dependiendo, por ejemplo, hay gente que me puso solo a mí porque yo estoy de ayudante acá con Baus. No, tienen que estar los 4. Lo otro, tienen subida la rúbrica, léanla para saber bien qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Y por último, está subido un documento con lo de la honestidad académica, ¿sí? También léanlo, porque la política o las reglas con las que medían el tema de las copias y eso cambió, ¿sí? Ahora, si se llega a encontrar copia con todo este nuevo sistema, la pena, digamos, por así decirlo, va a ser mucho más grave, ¿sí? Así que
estén atentos a eso, péguenle una leída. Obviamente, corre lo mismo para los parciales, chicos, ¿eh? Y otra cosa, con respecto a los nombres, ¿sí? Una cosa es en una actividad particular, donde uno le pone el nombre en joda, lo que quiera, y otra cosa es en una actividad profesional. Ustedes son un alumno de la facultad, entonces coloquen el nombre correcto. Lo mismo, recomendación, cuando tengan un mail con el nombre que quieran para el uso diario y tengan un mail correcto para el uso profesional, para publicar en LinkedIn, para publicar en un CV, ¿sí? Pibe Bostero 1234 en un currículum no queda bien, ¿sí? Y pónganse ustedes del otro lado, a ver si en una multinacional o en algo, ustedes se presentan con eso. Entonces, tengan un perfil, ¿sí? Profesional que los represente y después tengan para el día a día todos los que ustedes, exacto, todo el resto, ¿sí? Sepan ubicarse, porque si no quedan como un dedo en el culo, ¿sí? Es así, es tan sencillo como eso. Tenemos una faceta profesional con una imagen que queremos dar y después tenemos una faceta de joda para el día a día, para los amigos, para los compañeros, ¿sí? Entonces, sean inteligentes, no se boicoteen ustedes mismos con esas cosas, ¿sí? Es un consejo para el día a día, ¿sí? Yo si tuviera que revisar currículum para, imagínense los millones de currículum que ven los reclutadores por día, cuando ven esa cosa rara, o sea, pasa de largo como loco, ¿sí? Después ustedes no saben por qué no los llaman o por qué no los convocan y son muchas veces por esos detalles, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más, Yanni? No, era eso, recordarles eso que dijimos, vamos a recordarle a todos Muy bien. en todas las divisiones por este Yanni tema. está con el tema de los TPs, así que cualquier duda con lo que está pidiendo el TP, cualquier cosa que no se entiendan, aprovechen que lo tenemos acá para evacuar esas dudas. Nunca se queden con dudas, porque si ustedes se quedan con dudas, ustedes le tienen que explicar a la máquina lo que tiene que hacer. Si ustedes no lo tienen claro, nunca. Después vemos si ustedes se lo pueden explicar, pero primero tienen que entender qué es lo que les están pidiendo. Entonces, cualquier cosa que en el enunciado del TP no se entienda, tienen allá. Me mandaron a realizar una tarea. ¿Quién? ¿Un cliente, un jefe, lo que sea? Bueno, no entiendo qué me está pidiendo acá. A ver, ¿qué me está pidiendo acá? Tal cosa. Bueno, aclaren siempre todo, ¿sí? Bien, ¿preguntas, chicos? Yo tengo una duda, Jenny. Sí, decime. En el punto 2, las confederaciones, no hay que usar cadena de caracteres, ¿o sí? No. Perfecto. Puedo hacer un submenú que elijan. Claro, con un entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro. Cada una va a representar un tipo de confederación distinta y lo manejan con un entero, con un ID. Perfecto. Y después, tipo ahí adentro, se supone que vos tenés que elegir, tenés una cantidad máxima de jugadores por posición, ¿no? Sí. Yo tengo que hacer que, por ejemplo, ingreso 2 arqueros y no me puedo ingresar más, ¿no? Claro, en cuanto tenés 2 arqueros, ponele, ¿no? Levantás la bandera, listo. No hay... O si cantidad de arqueros es igual a 2, listo, chau, no se puede más. Perfecto. Hay varias Estoy formas. intentando y no me salió ni loco lo que no me deja ingresar más datos. Pero bueno, gracias. No hay problema. Yo tengo una consulta con lo de número de camiseta. Porque va como la pregunta al profe y a Jenny. Porque ahora vamos a ver lo de Rice. Los números de camiseta los tenemos que guardar en un vector. O sea, porque no me pide que ingrese el número de camiseta, pero no me pide mostrarlo, no me pide usarlo. No, está bien, es simplemente ingresar, no sé, ponele, si ingresás a Messi, listo. Messi tiene la 10, listo, el número de camiseta es la 10. O sea, tomás el dato porque no sabes si en algún momento lo vas a usar o no. Nada, eso fue algo que pusieron cuando lo diagramaron para que tengan que pedir un dato más, pero en realidad es un dato. O sea, pedís el número de camiseta, entra el entero y listo. Entonces, o sea, ¿lo tengo que guardar en un vector o simplemente a una variable que se pise todo el tiempo a medida que ingresen nuevas camisetas?
No, por ahora, hasta que veas vectores, Exacto, manejalo así, porque, cuando veas vectores lo cambias y lo refactorizas. claro, porque si no, no sí. tenía sentido. O sea, si no íbamos a usar vectores, era un dato pisarlo o 22 variables que no tenía sentido. Pero si yo lo hubiese entregado, por ejemplo, lo hubiese hecho para ayer, sin ver vectores, y lo hubiese entregado, ¿qué pasa con la nota de ese? Lo que pasa es que, claro, o sea, está pensado como para que ustedes lo vayan haciendo ahora incremental y el día de la entrega, o sea, nunca calculamos que alguien lo entregue en 48 horas, ponele, Claro, por porque yo darte llegué una. al punto 2, pero nada, lo estaba haciendo así, pisándose la variable, y nada, esperé a vectores, Claro, pero no hagan puedo. hasta donde ustedes puedan y a medida que se va acercando la fecha de entrega, le van agregando las cosas que vean que pueden refactorizar en el TP. No sé, por ejemplo, esto, bueno, listo. Ahora puedo almacenar todos los números de camiseta, bueno, pum. Bueno, perfecto. Lo refactorizan y ponen un vector. Claro, eso también, que no dice que se evalúan vectores en el TP. Por eso lo iba a No, hacer. no, está bien, pero ponele que, suponete, vos lo puedes hacer de esa manera o lo puedes hacer mejor. Y hacerlo mejor y por ahí te suman por otro. Después Eso sí. tengo una duda más con un enunciado que dice, al momento de la carga de datos, del punto 2, al momento de la carga de datos debemos ingresar número de camiseta, posición y confederación en la que está jugando. O sea, la posición de la que habla es, yo tengo un submenú con las posiciones, elijo arquero y no es que tengo que volver a ingresar otro dato. No. Le queda ponerle arquero es el 1, defensor es el 2, no sé, mediocampista es el 3. O sea, Entonces sí tengo que volver a ingresar una... O sea, yo entro al submenú, ¿no? Por ejemplo, elijo defensores. Ingreso un defensor, el número de la camiseta y abajo te tengo que ingresar juega de 2, por ejemplo. Camiseta 20, pero juega de 2. No, el número de camiseta no tiene nada que ver con la posición. Por eso. Yo ya entro a defensores y dentro de defensores te tengo que poner si juega de 2, de 3, de 4. Es un dato, chicos, es tener varias variables y cargarlas, no las relacionen, ¿sí? Es poner atributos para que ustedes les den valor, nada más. No es que tienen que discriminar que una camiseta de tal número tendría que jugar en tal o cual posición. Véanlo como datos separados, ¿sí? No, claro, perfecto. Yo porque no sabía si estaba hablando de la misma posición con la posición que ya elegiste en el submenú o con el número en donde jugás, digamos, 2, 4, de 10. No, es que no está pensado, o sea, no está pensado para decir, bueno, no sé, tal jugador juega de enganche, juega de 10, o no sé, juega de lateral izquierdo, no está pensado así. O sea, el número de camiseta no tiene nada que ver con la posición. El número de camiseta puede ser el 99 y juega no sé, de 6 o de 5, ponele. Es más sencillo de lo que creen. Claro, no se enrosquen porque no es Claro. tan complicado. Pero está bueno que salgan las dudas y que lo puedan preguntar, ¿sí? Bien. Perfecto, Profe. muchas gracias, Jenny. A ver, aclaro, así muy rápido. Está bueno, como acaba de decir Cristian, está muy bueno que se planteen esas dudas porque el TP2 es una refactorización del primero. ¿Sí? O sea, si bien va a tener grandes modificaciones, seguramente van a poder usar varias cosas del TP1, porque es el mismo TP, o sea, es exactamente la misma consigna, pero le tienen que agregar cadena de caracteres, estructuras, que son temas que van a ver más adelante. Sí. Profe, hago una preguntita. En uno de los documentos que subieron, hay una parte que dice, utilizaremos un sistema de rúbricas para la evaluación. ¿Qué sería rúbricas? Rúbrica es un tipo de documento de Google, está subida la rúbrica al Classroom general, creo que está. Es tipo como un multiple choice, ¿sí? Tiene distintos enunciados. Cada enunciado, bueno, tiene, no sé, por ejemplo, usó bibliotecas, usó múltiples bibliotecas, usó solo una biblioteca, no usó bibliotecas.
Es como un check claro. de cada Claro, es actividad que como un- tendrían que cumplir. ¿sí? Exactamente. Ok. Entonces, a ustedes después la devolución les queda como, acá estuviste flojo, acá tenés una fortaleza, Ah, muy bien. es justo acá abajo entonces, tipo que dice compilación, documentación, funciones, variables, eso sería. Claro, para que Exactamente. ustedes vean en cada aspecto de un programa cómo le fue en cada uno de los aspectos. Si, digamos, en lugar de decirte alcanzó satisfactoriamente, no alcanzó, en líneas generales el TP, cada faceta que se evalúa dentro del TP, vos Ujú. sabés cómo te fue ahí, si tenés que meterle más pilas en algo, venir flojito en alguna otra cosa, o nada, eso. Sí, como Ok, ok, bárbaro. Gracias, Jenny, gracias, profe. No. ¿alguna pregunta más? Barbie, que Sí, yo sí. tenía una pregunta bueno, respecto a lo que habían medio preguntado de las camisetas. Yo tendría que validar que ya no hayan ingresado un número en particular, porque eso pienso cómo hacerlo, pero como que igual lo pisaría, creo. No sé si eso hay que hacerlo. Por ejemplo, si ponen 10, que no vuelvan a después a poner 10. Eso te lo averiguo y ahora en un rato lo posteo en el Discord, ¿vale? Porque no sé si se puede, o sea, estoy tratando de pensarlo. De última, yo lo que haría, bueno, no sé, sería setear la anterior, o sea, guardar como el anterior número que pusieron de camiseta y compararlo, pero no sé si igual ahí no estaría pisando con los los anteriores de los anteriores, no sé si quedarían. Igual ahora rápido se me ocurrió eso, pero no sé si... No, claro, bueno, vamos a hacer así, para no sacar más tiempo y que Sí, puedan ver el tema nuevo, yo ahora consulto bien eso y pongo ahí en un everyone por Discord dale. Y todas estas otra cuestiones. cosita rápida, las posiciones de los jugadores se piden que se muestren siempre en el menú y además cada vez que se va a ingresar un jugador también se tienen que mostrar, ¿no? De nuevo. ¿Cómo que se tiene que mostrar? Claro, porque yo lo que interpreté en la consigna es que, bueno, en el menú se tienen que mostrar cuántos arqueros hay, cuántos defensores hay, y cuando vas a cargar un jugador también se tienen que mostrar antes de cargar el jugador cuántos arqueros hay, cuántos defensores hay. No sé si es así o solo en el menú. A ver, te puedo dar el siguiente ejemplo. Suponete que yo te digo, vos tenés una lista de libros y tenés que borrar un libro. Sí, ¿Sí? Antes de yo decirte, bueno, ingresá qué libro querés mostrar, sí, se supone que lo correcto es, esta es la lista de libros, elegí sí. cuál querés borrar. ¿Sí? Perfecto, Entonces, perfecto. antes de cargar un nuevo jugador, bueno, tenés estos jugadores, tenés 2 arqueros, tenés, no sé, 4 defensores, 3 mediocampistas, ningún delantero. Bueno, Ujú, ¿qué querés subir? O sea, ¿qué querés que buenísimo, se ingrese? Bueno, listo, si va a ingresar, no sé, un delantero. buenísimo, gracias. No, nada. Bueno, muy bien. Bien, cuando nosotros hablamos de variables, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de variables, ¿sí? Podemos identificar distintos tipos de variables. Vamos a tener variables escalares, que son variables que guardan un solo valor. ¿Sí? Que son las que estuvimos usando hasta ahora. En una variable entera guardamos un entero. En una variable flotante, un flotante. En una variable char, un char. En una variable puntero, una dirección de memoria. ¿Sí? A esas variables se las denomina variables escalares. Cuando nosotros reservamos espacio en memoria para una variable escalar, lo que se reserva es el size of de ese tipo de datos. ¿Sí? La cantidad de bits o bytes que ocupa un dato de ese tipo. Y después tenemos variables compuestas, ¿sí? Que guardan más de un valor. ¿Sí? Guardan más de un valor bajo un mismo nombre. ¿Sí? Hagan de cuenta que una variable escalar sería una casa. En una casa vive una familia normalmente.
Y en un edificio, ¿sí?, viven varias familias. La casa tiene una dirección y un edificio tiene una dirección. Todas las familias que viven en el edificio, ¿sí? Vieron que normalmente a los edificios se les pone un nombre. Vamos a suponer edificio Pepe 14, se llama el edificio. Bueno, uno le podría preguntar a cada una de las familias que tienen un departamento en ese edificio, ¿dónde vivís? En Pepe 14. Todos viven en Pepe 14. ¿Sí? Y vamos a suponer que hay una familia que vive en una casa que le pone la Margarita. Vieron que a veces la casa vieja le ponían ahí en la pared un nombre, la Eulogia. Entonces, ¿dónde vivís? En la Eulogia, ¿sí? En una casa. ¿Quién vive? Una sola familia vive en la Eulogia. En una variable escalar que tiene un nombre de fantasía, lo ponemos en la... Ese nombre fantasía lo usamos para hablar del valor de la familia que vive en esa casa. Y en un edificio que tiene un nombre de fantasía, vamos a tener varias familias que viven ahí dentro. Y la pregunta es, ya que estoy hablando del tema, ¿cómo nos damos cuenta? Si a nosotros somos repartidor de pizza y tenemos que ir a un edificio y en ese edificio viven varias familias, ¿cómo sabemos a quién darle la pizza? Porque sabemos el timbre. ¿Por qué? El piso, en realidad, el piso y el departamento. Exactamente, por el departamento. O sea, para identificar unívocamente a una de las familias que viven en el mismo edificio, no nos alcanza con el nombre o la dirección del edificio, sino que tenemos que saber además el departamento. O sea, en una casa, en una variable escalar, con el nombre de la variable ya como es un único valor, ya nos alcanza para saber a quién le tenemos que entregar la pizza, al que nos abra la puerta, porque es el único que vive en esa casa. En cambio, en un edificio, nosotros venimos con la pizza y estamos en la puerta y tenemos que ubicar al destinatario de la pizza, ¿sí? Entonces, además del nombre o la dirección del edificio, necesitamos el departamento, necesitamos un dato más, porque todos van a tener la misma dirección, ¿sí? Eso mismo nos va a pasar con las variables compuestas. Que guardan más de un valor, entonces, pero bajo el mismo nombre. Todos los elementos que están en una variable compuesta tienen el mismo nombre de variable, pero vamos a necesitar un extra, una información extra para poder determinar cuál. Y eso va a cambiar dependiendo el tipo de variable compuesta. Muy bien. Entonces, nosotros hasta ahora usamos variables escalares, ¿sí? Y en las variables compuestas que guardan más de un valor, se pueden separar en dos familias, ¿sí? Las que guardan datos del mismo tipo, ¿sí?, guardan más de un valor, pero son todos del mismo tipo, son todos enteros, o son todos flotantes, o son todos caracteres, o son todas direcciones de memoria, ¿sí? Y vamos a tener otra familia de variables compuestas que pueden guardar datos de distinto tipo. ¿Sí? Que podrían guardar un flotante y además un entero, 3 caracteres, ¿sí? Alguna dirección de memoria. De las variables que guardan datos del mismo tipo, esas variables se llaman arrays, ¿sí? Y las variables que guardan datos de distinto tipo se llaman estructuras. Y de los arrays nos vamos a encontrar con dos tipos. Los unidimensionales, que se llaman vectores, y bidimensionales,
que se llaman matrices. ¿Sí? Entonces, este es como un esquema, como un mapa conceptual para que veamos qué es lo que vamos a ir estudiando. Hasta ahora solamente vimos variables escalares. De las variables compuestas que vamos a empezar ahora, vamos a tener variables que guardan datos del mismo tipo, que son los arrays, que es lo que comenzamos hoy. De los arrays vamos a ver que existen arrays unidimensionales o vectores y arrays bidimensionales o matrices. Y cuando terminemos el tema de los arrays, vamos a comenzar con las estructuras. Y después vamos a terminar con arrays de estructuras. Porque los arrays me permiten guardar una colección de elementos del mismo tipo. Y una estructura va a ser un nuevo tipo de dato. Entonces que me permite guardar variables de distinto tipo. Y entonces al final vamos a poder declarar arrays de estructuras, ¿sí? Muchas estructuras que son del mismo tipo, tratadas como una colección de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá podríamos terminar teniendo una estructura de tipo alumno, o de tipo cliente, o de tipo bicicleta, o de tipo mascota, ¿sí? De una mascota por ahí que quiero guardar yo, el nombre, la edad, el sexo, el tipo de mascota, ¿sí? El color de pelo, la cantidad de patas, lo que sea que quiera guardar, van a ser todos datos de distinto tipo, ¿sí? Imagínense un jugador de fútbol, la edad que tiene, el país, el equipo donde juega, la posición, cuánto calza de zapatilla, de botines, ¿sí? No sé, lo que gana, los goles, ¿sí? Que lleva hecho, los partidos jugados, los atributos, ¿sí? Que atributo es un término que se utiliza en programación orientada a objetos, lo van a ver más adelante, pero los atributos o los campos de una estructura es qué queremos que nuestro programa recuerde de un elemento en particular. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del mundial, yo no me interesa como dato en mi sistema saber el nombre de los abuelos de Messi o el nombre de los abuelos de los jugadores. ¿Es un dato del jugador de fútbol? Sí. ¿Me interesa que mi programa recuerde esa información? No. Entonces, en un momento, cuando uno modela, dice, bueno, de esta entidad, ¿qué voy a querer registrar? ¿Qué voy a querer que mi programa recuerde? Eso serían los campos, esas variables serían los campos de la estructura. En orientación a objetos, eso se llama clase y los datos de un elemento se llaman atributos, ¿sí? Van a ver que el mismo concepto, dependiendo el paradigma de programación, se lo nombra de distinta manera. Muy bien. Y entonces si yo me invento, imagínense, una estructura jugador de fútbol y quiero armar un equipo, voy a terminar declarando un array, un vector de jugadores de fútbol, ¿sí? Una colección de elementos del mismo tipo. Pero a su vez cada uno de esos elementos va a poder guardar datos de distinto tipo. El jugador de fútbol dentro va a tener variables de distinto tipo para las cosas que quiera recordar de ese jugador de fútbol y después yo puedo tener una lista, un array de jugadores de fútbol. O puedo tener una estructura alumno con los datos que a mí me interesan recordar de un alumno y después puedo querer tener una lista de alumnos. Si yo quisiera tener una lista de los alumnos de primero A, tendría un array, porque es un elemento que guarda varios valores del mismo tipo. ¿Y de qué tipo sería? De tipo alumno. ¿Sí? Como para que vean en el futuro hacia dónde nos encaminamos. Por ahora, vamos a comenzar a ver qué corno es un array. ¿Sí? Muy bien. Voy a armar un proyecto nuevo. Project.
vectores 1A, le voy a poner. La idea es, imagínense las variables escalares, ¿sí? Las variables, normalmente la variable donde se guarda un solo dato, un solo valor, uno accede directamente al valor, ¿sí? En las variables escalares, uno accede de manera directa. Y en las variables que guardan más de un valor, uno accede al valor de manera indirecta, ¿sí? Si yo declaro un entero, int x, se reserva espacio para un entero, ¿sí? El sizeof de un entero, que es 32 bits o 4 bytes, dependiendo de la unidad que utilicemos. Y vamos a suponer que sería ese cuadradito el tamaño de un entero. Y esta sería la variable x. Cuando digo que accedemos al valor de manera directa, es porque, acuérdense que yo les dije que el nombre de una variable se puede leer como el valor de la variable. Entonces, si yo pongo x es igual a 20, lo que estoy diciendo es que quiero que el valor de x sea 20. Entonces, directamente con el nombre escribo en la variable y lo puedo ir a leer. Si yo declaro una variable compuesta, en este caso vamos a arrancar por los arrays, la sintaxis para declarar un array es el tipo de dato que voy a guardar. Recuerden que los arrays guardan datos del mismo tipo. El nombre, le voy a poner i, y con corchetes la cantidad de elementos de tipo entero que quiero reservar. Si pongo 5, a ese valor que colocamos en la declaración entre los corchetes se lo llama tamaño del array, ¿sí? El tamaño del array i va a ser 5. ¿Y qué significa? Que le estoy diciendo al sistema operativo que necesito espacio en memoria para 5 elementos de tipo entero, ¿sí? ¿Cuántos bytes me va a reservar el sistema operativo si hago esa declaración? 20. 20, muy bien. Porque un entero ocupa 4 bytes, 5 enteros es 5 por 4, 20. Muy bien. Lo voy a hacer de manera paralela acá. Entonces tengo una variable escalar x y voy a tener un vector, ¿sí?, de tamaño 5. Ok. Y en memoria, esos 20 bytes me los tiene que conseguir en un único bloque. No me puede conseguir 3 bytes por un lado, 4 bytes por el otro, ¿sí? Y 13 bytes por el otro. Tiene que ser un único bloque
con el tamaño total. Entonces vamos a suponer, si cada uno de esos cuadraditos es 4 bytes, suponemos que eso, quedó muy choto, ¿sí? Eso es lo que me consigue, un bloque de 20 bytes. Y lo que se termina guardando, ¿sí? Acá es una dirección de memoria, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta por la sintaxis, pero yo ya les voy adelantando que cuando declaramos una variable de este tipo con corchetes, ¿sí? Que es la sintaxis para declarar un array, en realidad i termina siendo un puntero disfrazado, ¿sí? Vamos a ver más adelante, ustedes ya vieron que declaramos los punteros con entero asterisco, que es una variable escalar, pero hay dos maneras de escribir. Una manera que se llama vectorial, que es cuando se utilizan corchetes, y hay una manera de puntero, ¿sí? Que es cuando se utilizan asteriscos. Por ahora, esto es un puntero disfrazado. O sea, no. Lo que va a pasar acá en la realidad es que el sistema operativo nos va a declarar, va a ser el tamaño por el sizeof de este tipo de datos, que ya vimos que da 20, y esa es la cantidad de memoria que va a conseguir. Y lo que va a guardar es la dirección de memoria de donde comienza, ¿sí? Yo puedo tener imagínense que puedo tener un montón, un bloque gigante de memoria. Imagínense que yo le quiero pedir 1 giga de memoria. No me puede nombrar, ¿sí? Todo eso. Ese giga, digamos que arranca en algún lado, ¿sí? Entonces me devuelve la dirección de memoria de donde arranca. Entonces, de manera disfrazada, de manera transparente a nosotros, en realidad Y termina siendo la dirección de memoria de donde comienza ese lugar. Dicho esto, que les estoy levantando el capó para mostrar un poco la realidad de cómo funciona, el hecho de escribir, de no usar el asterisco y de usar los corchetes, medio es algo que se llama azúcar sintáctico, ¿sí? Nos hace un poquito más Disney, ¿sí? El código. Después vamos a lidiar con la realidad de la nomenclatura de punteros, pero por ahora digamos que nos hace más fácil, más entendible de qué se trata esto. Muy bien. Entonces, X termina siendo, recuerden que es una variable que accedemos de manera directa, es una variable escalar. Y esto que es una variable compuesta, yo les dije que accedíamos al valor de manera indirecta. Muy bien. Si yo vengo acá y quiero cargar un valor en X, lo hago con un igual, exactamente como lo hicimos acá. Vengo acá y digo X es igual a 20 y consigo colocar de manera directa el valor 20 en la variable X. Ahora bien, si yo la pizza, ¿sí? O en este caso, el número 14, se lo quiero entregar a ese elemento, ¿sí? Al departamento que está, imagínense, dentro del edificio Y, cada uno de estos cuadraditos que tiene el lugar para guardar un entero, yo quiero depositarlo en ese.
ahí se hace una asignación indirecta. ¿Por qué? Porque todos los cuadraditos, todos esos enteros, viven en el edificio Y. Entonces, para identificar cuál de todos esos no me alcanza con la Y, tengo que aportar algo más, que es en qué posición dentro del vector lo quiero guardar. ¿Sí? Y las posiciones dentro del vector están indizadas. Cada elemento dentro del vector tiene lo que se denomina un índice. Y para nombrarlos, siempre por algo que lo vamos a explicar en un rato o más adelante, siempre los índices en los arrays son en base 0. ¿Qué significa? Que el primer elemento de un array tiene el índice 0. Es como, ¿vieron? Un edificio, imagínense que tengo a alguien en la planta baja que vive. Bueno, en vez de decir planta baja, primer piso, segundo piso, digo 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, el primer elemento de un array tiene el índice 0. Y a partir de ese elemento, cada uno de los elementos que pertenecen al array van a estar indizados, ¿sí?, a través de un entero que marca su ubicación dentro del array. Bien. Si el primer elemento de un array, ¿sí?, tiene el índice 0, el índice es la etiquetita que vos tenés en la... es el departamento, lo que vos ponés en la puerta de cada departamento. El valor es lo que vos metés adentro del departamento. Por ahora, el índice es la posición del elemento. Si todos los vectores, ¿sí?, el primer elemento está ubicado en el índice 0, el último elemento, ¿en qué índice está? En el 4. En el 3. Hablemos, ahí está. En el último -1 no me gustó mucho. Nicolás entendió la pregunta, pero vamos a suponer acá, en el vector Y, ¿qué sería el 5 del vector? ¿Qué dije yo que sería el 5? La cantidad de elementos. La cantidad de elementos, pero se llama de una manera en un vector. El Tamaño. El tamaño, ¿sí? Yo dije que en la declaración, el numerito que poníamos ahí dentro era el tamaño del vector. Muy bien. Teniendo en cuenta el tamaño de un vector, el que vive en el penthouse, el que vive en el último piso, ¿en qué piso, si yo tengo que apretar un botón en el ascensor, qué número va a tener el botón en el ascensor del que vive en el último piso? 4. Hablemos genéricamente, hablando del tamaño. Tamaño -1, ¿sí? De lo que sea el tamaño, el último elemento va a ser en el índice, va a estar ubicado en el índice tamaño -1. Si el tamaño es 35, el índice del primer elemento, ¿cuál va a ser? 0. Y si el tamaño es 98, el índice del primer elemento, ¿cuál va a ser? 0. Y si el tamaño es 10, 0. No importa el tamaño, el primer elemento dentro de un array está en el índice 0, porque siempre empezamos a contar en el índice 0. No importa la altura que tenga un edificio, siempre voy a tener una planta baja que va a ser el 0. Muy bien. Y si yo tengo un edificio de 48 pisos, ¿cuál va a ser el número del piso más alto? 47. Perfecto. ¿Sí? Si yo tengo 48 pisos, no va a haber piso 48, porque la planta baja va a ser el 0. Entonces el piso más alto va a ser el 47. ¿Vieron cuando en SPD
el otro día hablábamos de todas las combinaciones de números binarios, que independientemente de la cantidad de n bits, vamos a tener una combinación donde todos los bits son ceros y una combinación donde todos los bits son unos. Y entonces, por ejemplo, cuando teníamos 8 bits, decíamos que 2 a la 8 eran 256 valores, el valor más chico era 0 y el valor más grande era 255, ¿sí? Decíamos que la formulita para saber el valor más grande era 2 a la n menos 1. Bueno, acá es lo mismo. Los índices de un array, ¿sí? El último elemento en un array va a estar en el índice tamaño menos 1, ¿sí? Grábenselo. Si se van a hacer un tatuaje, tatúense el último elemento de un vector que está en la posición tamaño menos 1. Van a ver que en un ratito hay alguien que ya le va a pifiar a eso, ¿sí? Bien. Dicho esto, si yo quiero guardar en el vector Y un 14 en el índice 1, o sea, que yo quiero asignar un 14 en el índice 1 del vector Y. Y es todo el edificio. ¿Cómo diría que lo quiero mandar al primer piso? Entre Bien. corchetes pones 1. Muy bien. La nomenclatura, la sintaxis, cuando tengo una variable compuesta, ¿sí? Es el nombre de la variable, ¿sí? El vector se llama Y, pero como en Y están todos los elementos, tengo que decir en qué elemento. Y entonces, si lo quiero guardar en el índice 1, nombre del vector, corchetes índice 1 es igual a 14. ¿Sí? Entonces, fíjense que en una variable escalar puedo hacer una asignación directa. En cambio, en una variable compuesta, tengo que hacer una asignación indirecta. Primero tengo que hablar de la variable y después tengo que hablar de el elemento, el índice dentro de esa variable. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si yo digo 0? ¿En qué parte voy a guardar ese 14? Acá no va a estar. En el primero. Lo voy a guardar en el primero. Muy bien, lo voy a guardar acá. Bien. ¿Dónde lo voy a guardar? Si pongo un 5. No lo guardás. Pero acá está el 5. En una dirección de memoria que no te corresponde. Bien. Tienen que darse cuenta, ¿sí? Porque normalmente se confunden por esto. Porque ustedes en alguna parte del código vieron que hay un 5 entre los corchetes. Pero esto era en la declaración, donde le decían a la máquina que necesitaban 5 lugar para 5 elementos de este tamaño. ¿Sí? Pero cuando estamos usando, no podemos usar en un corchete, nunca más debería aparecer un valor que sea mayor o igual al tamaño del array. Porque como los índices empiezan a contar, se llama índice en base 0. Como se empieza a contar a partir del 0, nunca llego a el tamaño del array. Siempre quedo en tamaño menos 1. ¿Sí? Muy bien. Lo voy a decir ahora, lo repetí de vuelta y van a ver que se van a meter. Espérenme un segundo. Profe. Dije espérenme un segundo, ¿te acuerdas? Ah, perdón. Bien, ahí pasó el segundo. Decime. O sea, no es que no lo guardás el valor. Lo guardás en otro lado, ¿no?
Si yo hago esto, acuérdense que C es un lenguaje de bajo nivel y va a hacerme caso, ¿sí? Sin cuestionamiento. Y entonces lo estaría guardando acá. Esta sería la pseudo posición 5, ¿sí? Pero lo estaría guardando en un espacio de memoria que no tengo reservado. Y esto ya lo charlamos el otro día en SPD. Me lo va a guardar ahí, pero es muy probable que ahí esté reservado para otra variable. Entonces estaría pisando ese valor. Si nosotros a la computadora en C le hacemos escribir un dato en un espacio de memoria que no nos pertenece, el error es nuestro. La máquina no va a protestar. O sea, no me va a avisar, che, mira que me lo estás haciendo escribir fuera de los límites. Lo va a escribir, pero eso es que se me escapó la tortuga, ¿sí? Que no me di cuenta y estoy accediendo a un espacio de memoria que no está reservado para esa variable, ¿sí? Bien. Muy bien. ¿Qué problema viene a solucionar un vector? Miren, si nosotros estábamos en el curso de ingreso, por ejemplo, y yo quiero hacer un programa que era pedir 5 números, ¿sí? Pedir 5 números y mostrar la suma de los mismos. Teníamos un inconveniente. Con los conocimientos, antes de aprender vectores, teníamos este inconveniente. Que si yo quería pedir 5 números, ¿sí? Me hubiera gustado usar un bucle. Como voy a tener que pedir una acción, pedir un número 5 veces y capturarlo, en lugar de escribir 5 veces ingreso un número, imagínense que debería escribir 5 veces un print y 5 veces un scanf, ¿sí? Si yo quiero recordar los números que me ingresaron, tengo que morir así. Imagínense, num1, num2, num3, num4, num5. Entonces, tengo que decir printf, ingrese un número, scanf % de num1. ¿Sí? ¿Puedo, para no tener que repetir este código, hacer un for int i igual a 0, i menor a 5, i más? ¿Puedo aprovechar un bucle que itere 5 veces para pedirle un número entero al usuario y cargarlo en cada una de estas 5 variables? No, ahí lo estás haciendo siempre en num1. Claro, ¿y qué problema tengo para cómo puedo hacer para que en la primera iteración lo guarde en esta variable y en la siguiente iteración lo guarde en esta y en la siguiente lo guarde esta? ¿Cómo podría hacer para cambiar en cada una de las iteraciones la variable donde yo quiero guardar el dato? Lo ¿Puedo? pones como un vector Sí, quiero y usar haces vectores. Se podrá hacer que num1 se vaya o sumando o igualando ahí. Pero yo quiero guardarlo. Imagínense que yo digo, voy a pedir valores y esos valores van a ser, no sé, que me diga el usuario
el 4, el 7, el 8, el 1 y el 3. Y entonces quiero tener guardada el número 1 el 4, el número 2 el 7, el número 3 el 8, en un 4 el 1 y en un 5 el 3. ¿Puedo, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, acceder acá? Ahí Barbie dice num i más 1, no. Eso sería una operación. Yo lo que quiero es cambiar literalmente el nombre de una variable. Y la respuesta es no se puede. No puedo. No puedo modificar acá a qué variable voy a guardar en cada una de las iteraciones. ¿Sí? No puedo. Entonces, no tengo otra cosa que morir escribiendo esto ¿sí? Tengo que morir haciendo eso. Tiene un problema, Leandro, que no tiene comprensión. Dije, sin conocer los arrays, con los conocimientos que tengo hasta ahora, ¿sí? Entonces, con los conocimientos que tengo hasta ahora, si yo quiero recordar todos los valores que me ingresó un usuario, para recordarlo lo tengo que guardar cada uno en una variable, y cuando voy a pedir los valores tengo que morir así. Repetir 5 veces el código para que en cada una de esas 5 peticiones de número yo pueda especificar en qué variable lo voy a guardar. ¿Sí? Bien, no me queda otra. En el curso de ingreso, como tenemos esta problemática, si queríamos sumar los 5 números, ¿sí? Y queríamos utilizar una estructura repetitiva, no podíamos recordar el valor. Teníamos que ir guardando, ir acumulando en una variable cada uno de los números ingresados por el usuario. ¿Sí? Entonces, ahí sí, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es declarar en una variable número para pedir el número, y si yo tenía un acumulador, pedía el número, y antes de que empiece la siguiente iteración, que iba a pisar la variable número, lo acumulaba, ¿sí? Acumulador es igual a acumulador más número, o lo que era lo mismo, poner acumulador más igual número. ¿Sí? Tenía que morir en eso. Muy bien. Para eso están los arrays. Nos vienen a solucionar este problema que teníamos. ¿Sí? Poder manejar una cantidad de valores, ¿sí? No a través de un nombre, sino que fíjense que el array tiene un índice. Todos los elementos de un array tienen el mismo nombre. En el caso de nuestro ejercicio era el Y, pero cada una de las posiciones estaban en un índice numérico. Entonces ahora yo podría, ¿sí? Si quiero guardar 5 números, le pongo ahí reserva espacio en memoria, y entonces lo único que tengo que hacer es eso. Entonces en la primera iteración, como i vale 0, el número que yo solicite va a ir al elemento 0, a lo que valga i.
Y en la siguiente iteración va a ir al elemento 1. Y en la siguiente iteración va a ir al elemento 2. Y en la siguiente al 3. Y en la siguiente al 4. Y en la siguiente va a ir al 5. No, ¿Por qué? porque ya llenó los 5 espacios el array. Porque arranca en 0. Bien, pero acá va a llegar un caso en el que iba al 5. Sí. No, porque llega un /0 y muere ahí, ¿o no? No, porque I es menor a 5 en el for. Exactamente, nunca voy a entrar cuando I valga 5, porque cuando I tome el valor 5, me voy a escapar del for. Entonces, de todas las iteraciones, así como está seteado este for, ¿cuál va a ser el último valor de I que va a entrar? El 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el último valor de I que verifica la condición. 4 es menor a 5. Y va a llegar a 5, porque cuando entre e I valga 4 y venga acá y haga 4 más, I va a valer 5, pero no va a entrar, va a ser el valor de I que hace a la condición falsa y me escapo. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que este for, así como está seteado justamente para que la variable de control I tome los índices de este array. Y aquí dentro va a tomar los valores del 0 al 4, que justamente son los valores de los índices válidos del array. Esto quedó, si recuerden que no existe un valor 5, pero tenemos los valores que están acá. Y así como en el curso de ingreso ustedes hicieron el ejercicio del while, mostraron los valores de 1 a 10, ¿y qué hacían? Hacían coincidir la variable de control para que tome los valores del 1 al 10 y los mostraban por consola. Bueno, acá tenemos la posibilidad de hacer coincidir la variable de control del bucle con los índices del array, que como son índices numéricos, nosotros lo podemos manejar así. Y entonces fíjense que en ese ejercicio del tipo pedir 5 números, ahora nosotros tenemos la posibilidad de que nuestro programa los recuerde. Y nos quedó lo mejor de dos mundos. Podemos cargar ese vector con una repetitiva. Imagínense que tengo un vector de 1.000.000 de enteros. Bueno, lo puedo hacer ¿sí? Con ese código. Y en este código pido 1.000.000 de enteros al usuario. No tengo que declarar 1.000.000 de variables escalares y copy-pastear 1.000.000 de veces sprintf y scanf para guardar el valor, sino que como todos esos 1.000.000 de enteros, todos viven en el edificio número, ¿sí? Todos viven, el nombre de la variable a la cual pertenece es el mismo para todos, pero cada uno se diferencia en el índice donde está colocado, que es un valor numérico. Entonces yo puedo hacer que la variable de control de un bucle coincida con todos los índices dentro de ese array y entonces puedo recorrerlo, ya sea para cargarlo o para mostrarlo, con una estructura repetitiva. ¿Por qué elijo la estructura for? Cuando teníamos while, do while y for. ¿Cuándo usábamos la estructura for? Cuando sabíamos la cantidad de veces que teníamos que hacer el bucle. Bien, cuando Teníamos que repetir. sabíamos de antemano la cantidad de veces que se tiene que repetir. Si yo quiero recorrer todo el array y sé el tamaño del array, ¿sé la cantidad de veces que quiero que se repita? Sí. Sí, entonces uso el for. Como me recomendaron los profesores, que es una buena práctica, ahí tengo que cuando sé de antemano la cantidad de elementos que quiero recorrer,
me conviene usar un for. Bueno, por eso se usa el for. ¿Sí? Y por eso habrán visto en muchas ocasiones que los programadores empezamos a contar desde cero. Por una característica que tienen los arrays, que el primer elemento del array empieza en 0. ¿Sí? Entonces, normalmente, para el común de la gente, empieza a contar en 1, 2, 3, 4, y es lo normal, porque desde chiquitos que contamos con el dedito, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, y eso está bien, hablar de primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento, ¿sí? Tenemos una variable para guardar 5 valores, primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor, quinto valor, pero nosotros que somos programadores y sabemos cómo se guardan, sabemos que el primer valor, el primer elemento, se guarda en el índice 0. Y el segundo elemento se guarda en el índice 1. Y el tercer elemento en el índice 2. Y el último elemento en el índice tamaño menos 1. ¿Sí? De lo que sea tamaño menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, la idea? Ok. Entonces, esto que estoy haciendo acá se denomina carga secuencial, porque estoy cargando el array, ¿sí?, secuencialmente. En cada iteración, ese for me permite iterar desde la primera posición hasta la última posición del array. ¿Sí? Muy bien. Y al contrario de cómo nos manejábamos en el curso de ingreso, ¿se acuerdan que en el curso de ingreso, cuando me decía pedir datos de 5 personas y en cada iteración, imagínense que me dicen pedir 5 números y mostrar cuál es el mayor. En cada iteración y cada vez que pedíamos un valor, teníamos que fijarnos si ese valor era un valor mayor. ¿Por qué? Porque a la próxima iteración íbamos a pisar el valor. Entonces, teníamos que analizar, si me decían ingresar 5 números e informar cuántos son positivos, cuántos son cero, cuántos son pares, cuántos son impares, todo eso que me pedían, y en cada iteración tenía que analizar el número ingresado, ¿sí? Dentro de la iteración tenía que hacer el análisis de si era par, si era impar o zaraza. Ahora ya no necesito hacer eso en cada iteración. ¿Por qué? Porque ahora mi programa tiene memoria. Ahora en un array yo puedo guardar todos los valores que me ingresaron. Y después puedo hacer lo que quiera con eso. Antes era como Dory, ¿sí? De Buscando a Nemo, me pedían en una iteración un valor y a la siguiente ya me lo había olvidado. Y a la siguiente me lo había olvidado. Pero ahora yo puedo, en un array, pedir todos los valores y después puedo recorrer el array todas las veces que quiero buscando algo, fijándome cuál es el mayor, cuál es el menor. En el curso de ingreso, si a mí me preguntaban de 10 valores cuál era el mayor, lo podía decir, pero podía decir, si me preguntaban cuál es el mayor y cuántas veces se ingresó, imagínense que de 10 números yo metí varios valores, el mayor es 8, pero escribí el 8 3 veces. ¿Podía decir cuántas veces había sido ingresado ese mayor? Y la respuesta es no. Pero si tengo la bandera, ¿no?, del mayor, y en la bandera del mayor igualo un contador a un if de que es el número mayor,
Lo que pasa es que vos no sabés, no puedes incrementar el contador porque no sabes cuál va a ser el mayor. Por ahí te pedí 20 números y el mayor es el último. Claro, entiendo. Vos podés contar cuando ya determinaste el mayor. Bien, ahora yo puedo tener todos los números que me ingresaron guardados y puedo recorrer el array ese todas las veces que quiera buscando lo que me hayan pedido. No me voy olvidando elemento a elemento. Bien, entonces, se los digo esto porque vienen seteados para hacer todo dentro de un único for. Imagínense que ahora yo con esto estoy pidiendo los números y estoy cargando el vector. Si yo quisiera mostrar los números ingresados, ¿qué haría? Un printf de la variable y entre los corchetes le pone sí, para que se vaya mostrando. Bien, ¿adentro de este for? Sí, creo que lo podés hacer adentro del mismo for. No, una vez que estás afuera, que ya te ingresó todos los números, haces un printf. Exacto. Lo que quiero hacer es, después de haber pedido los 5 números, quiero mostrarlos. ¿Y entonces qué debería hacer? Un for. Bien. Lo mismo. Eso. Lo mismo que ahí arriba y adentro printf. Muy bien. Otro for para recorrer nuevamente el vector, pero esta vez para mostrar lo que tengo guardado. ¿Sí? Y entonces acá puedo poner %d, voy a poner /n, y acá voy a poner ¿qué? Para mostrar en cada iteración el elemento que tengo guardado en el índice i. ¿Qué escribo acá? Ampersand. Por la dirección de memoria, ¿no? La que está guardada. Nunca en la vida en un printf usamos ampersand. La variable. La variable se llama números. Claro, número. ¿Y qué quiero mostrar en cada iteración? Te falta lo mismo que arriba, la i. El valor. elemento que tenga en el índice i. Entonces ahora voy a recorrer con un for, ¿sí? Voy a hacer que la variable i vuelva a tomar los valores del 0 al 4 para mostrar los elementos del vector número del 0 al 4. Entonces, en la primera iteración, números en la posición 0 va a ser el primer elemento y es lo que voy a mostrar acá. En la segunda iteración, números va a valer 1, la i va a valer 1 y voy a mostrar lo que tenga en la posición 1 del vector números y así sucesivamente. Acá, ¿qué estoy haciendo del vector? ¿Una carga secuencial o una lectura secuencial? Lectura. Lectura, porque acá voy a tener que ir a leer el valor para que printf lo muestre. ¿Y por qué se llama secuencial? Porque estoy recorriendo secuencialmente el vector, ¿sí? Entonces, con este for realizo una escritura secuencial y con este for realizo una lectura secuencial. Muy bien. Sí. Profe, no sé si me estoy mezclando con algo que había dicho el viernes. En ese scanf, al ser un vector, ¿hace falta ponerle el ampersand? En el scanf. Claro. Sí. Sí, porque había entendido que si era un array, al ya ser tipo una dirección de memoria, no hacía falta ponerle un ampersand. Está muy bien y tenés buena memoria, pero eso era cuando expliqué el viernes, lo expliqué para una cadena de caracteres. Claro, perfecto. Pero acá no, ahora lo vamos a aclarar. De la primera hasta el final. Está muy bien que te hayas dado cuenta de ese dato y lo vamos a charlar. Bien, por ahora lo ponemos así. ¿Por qué? Te hago un adelanto, porque el ampersand, primero tengo que introducirlos a esto, pero ya que me hiciste la pregunta, te la contesto ahora y después lo ampliamos. El ampersand, que significa dirección de memoria, no está afectando a números que en realidad yo les dije que era un puntero. Está afectando a esto, con los corchetes y el i. Entonces esto se lee como la dirección de memoria
dónde está la posición I del array, ¿sí? Pero déjenlo madurar. Esto necesitamos avanzar un poquito para que entiendan esto que les cuento. Esto es una dirección de memoria, pero esto no está afectando solamente al nombre de la variable, está afectando a el nombre de la variable en conjunto con los corchetes y un índice, ¿sí? Pero por ahora, tómenlo como que hay que escribirlo, porque hay que escribirlo así, y después con el tiempo se va analizando. Tenemos que ver algo que se llama aritmética de punteros para que entiendan esto. Muy bien. Entonces vamos a probar a ver si funciona. Lo ejecuto, ¿sí? Cargo valores 3, 2, 7, 8, 6. Y me los muestra, ¿sí? Entonces el primer for me permitió cargar esos números en cada una de las posiciones. 3, 2, 7, 8, 6 fueron cargados acá. 3, 2, 7, 8, 6. Y ahora, esto que está acá es el segundo for que me permitió recorrer el array leyendo los valores en las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Este segundo array fue a leer y lo mostró. Muy bien. Fíjense esto. Voy a sacar este for. ¿Sí? Y voy a sacar este for. Puedo inicializar el array en la misma línea donde está la declaración. Yo puedo darle valores iniciales con un igual. Abro llaves y ahora voy a escribir los valores. ¿Vieron cómo uno puede inicializar una variable? Yo podría hacer esto. Declarar la variable e inicializarla en la misma línea. Yo puedo declarar el array e inicializarlo en la misma línea. Para poder inicializarlo, tengo que abrir corchetes y poner los 5 valores separados por comas, ¿sí? De esa manera. Y entonces, si lo quisiera mostrar, bueno, no sé para qué lo borro. Int i igual a 0, i menor a 5, i más, printf, % de, pero esta vez en vez de poner barra n, voy a dejar un espacio, ¿sí? No pongo barra n, porque quiero que me los muestre todos en una línea. Y acá voy a poner números en el índice, ¿sí? Y al final voy a poner acá, afuera del for, un printf con un único barra n al final, solamente para mandar el cursor abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, ejecuto esto y me muestra los valores. Yo hardcodeé, inicialicé todas las posiciones del vector y después con el for lo recorrí secuencialmente para mostrarlos cada una de las posiciones en la consola. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si no le doy el valor a todas las posiciones, a todos los índices, digamos? O sea, no sé, tiene 5 índices, 5 posiciones y le doy 3. Las Ahora lo otras 2. vemos. Ahora Ok. ya vamos a llegar a ese punto. Ok. Vamos, marcame un toque. Bien. Esto es una lectura secuencial, ¿sí? Porque secuencialmente recorro el array. Podría leer directamente una posición. No hace falta que yo vaya a recorrer todo. Yo podría querer leer ese 9. Si yo quiero mostrar ese 9 que está en la posición 4
¿sí? Posición 1, posición 2, 3 y 4. ¿En qué índice está el 9 que está en la posición 4? El 3. Bien. El 3 que está en la posición 1, pero está en el índice 0. El 7 está en la posición 2, pero en el índice 1. El 5 en la posición 3, pero en el índice 2. Y el 9, que es el cuarto, está en el índice 3. Bien. El 9 es un entero, máscara de entero. Está en la variable números. Y en el índice me dijeron 3. Entonces lo que yo estoy diciendo al PRINEF es, che, anda a fijarte el entero que está en el índice 3 del vector número y mostrámelo acá. Y me muestra el 9. ¿Sí? Si quiero que me muestre el 7, ¿qué escribo acá? El 1. Muy bien. Entonces me muestra el 7. Y si quiero que me muestre el 3, 0. Y me muestra el 3. ¿Sí? Y si pongo 5, ¿qué me va a mostrar? Basura. Muy bien. Me muestra un 20. Porque 20 de pedo es lo que había escrito acá. Agarró lo que estaba escrito acá y me mostró ese 20. ¿Sí? Que para que sepan algo, ese 20 es este 20 que está acá. Por cómo escribió, ¿sí? Lo que terminó haciendo, en este caso, acá, en esta dirección de memoria, declaró la variable num, que nosotros le asignamos el 20, y después usó todo esto para declarar el vector. Eso es aleatorio, ¿eh? Yo podría acá poner el valor 34, ¿sí? Y fíjense que me devuelve el 34, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, es cómo lo guarda. Ahora, para que tengan una idea, algo que vamos a ver más adelante, cuando nosotros hablamos de números, y yo les dije que números es un puntero que guarda la dirección de memoria del primer elemento, va a ser la dirección de memoria del índice 0. Esto lo vamos a analizar con los días, les hago un spoiler. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el índice, es cuántos ISOF me tengo que desplazar por la RAM desde la dirección de memoria del primer elemento. Por eso se empieza a contar en 0. Porque el nombre del array, en este caso números, va a guardar la dirección de memoria del primer elemento. ¿Y qué le estoy diciendo? De la dirección de memoria del primer elemento, desplazate 0. O sea, quédate ahí paradito. Y entonces, en el índice 0, me va a dar el valor que está en el primer elemento. Y este 1 es porque le dijimos, de la dirección de memoria del primer elemento, 1, ¿cuántos bytes creen que son si estamos hablando de enteros? 4. 4. ¿Sí? Y entonces el 1 significa, como es un array de enteros, vos te tenés que desplazar de esta dirección de memoria un sizeof de enteros, o sea, 4 bytes. Y si este cuadradito tiene 4, o casualidad, si yo me corro 4, caigo en el entero que está al lado. Y cuando me dice 2, de la dirección de memoria del primer elemento, desplazate 2 ISOF. 2 por 4 bytes es 8. Me desplazo 4, me desplazo 8 y caigo en el segundo, en el índice 2. ¿Sí? Por ahora, imagínenselo con corchetes que es más fácil, pero en la realidad funciona algo así. Por eso yo les decía más temprano que nosotros
accedemos de manera indirecta. Cuando estamos en una variable escalar, accedemos directamente al valor. Pero cuando estamos en una variable compuesta, accedemos de manera indirecta. El nombre del vector es la dirección de memoria del primer elemento y el índice es cuánto nos tenemos que desplazar en la memoria a partir del primer elemento. Por eso, siempre los vectores es un bloque contiguo, un único bloque de memoria, porque si no yo no me podría desplazar. Si eso en lugar de ser un bloque estuviera particionado en varias partes, yo no puedo hacer eso, pararme en el primero y correrme tanto. ¿Sí? Entonces, les spoileé esto que lo vamos a charlar más adelante. Por ahora, cuando nosotros estamos en una variable de tipo array, el nombre del array y el índice entre corchetes del elemento que queremos acceder. Esto se llama lectura aleatoria, porque podemos ir a leer directamente al elemento por su índice. No es que tenemos que recorrer el array para llegar a un elemento del primero hasta el elemento. Directamente yo puedo leer o escribir en un elemento. Y ya vamos al recreo, chicos, pero así ya le contesto. Cuando la cantidad de elementos que yo voy a inicializar es igual al tamaño del array, si quiero, lo dejo vacío. Y la máquina infiere que el tamaño del array va a ser 5 porque le pasé 5 elementos. ¿Sí? Ahora, si yo acá pongo 5 y le paso 3, la máquina va a cargar el 3, 5, el 3, 7, 5. Y el resto del array lo completa con ceros, hasta llegar al tamaño del array. ¿Sí? Ahora lo vemos cuando venimos del recreo, ¿sí? Así no se nos hace tan tarde. Profe, después del recreo le hago una preguntita. Sí, Dale. sí. Lo vemos cuando volvemos. Dale, Vamos. gracias.